Pico y con ustedes en esta radio, en este tiempo que hace tanta falta tener la posibilidad de poder comunicar y comunicarnos, ¿no? ¿Considera, digamos, que los canales de comunicación y de información están ciertamente bloqueados o comprometidos? Están, por lo pronto, sufriendo un proceso de, yo diría casi de demolición en muchos sentidos. Debe ser uno de los sectores, no es uno de los sectores de mayor pérdida de puestos de trabajo, por una parte. Por otra parte, la hegemonía creo que es evidente, ¿no? Este gobierno sí que no necesita de la cadena, indudablemente, de la cadena nacional. Tiene un dominio de los principales medios realmente llamativo. Así que las posibilidades que este tipo de medios a lo largo y a lo ancho del país ofrecen, para mí y para nosotros es muy valiosa. Santiago, la decisión de invitar a Carlos Tomada aquí a la provincia de La Pampa, un encuentro que se va a llevar a cabo esta tarde en el Fortín, en Santa Rosa, y la posibilidad de charlar acerca de temas me parece importantes, sobre todo para el ámbito del trabajo, ¿no? Que sí, tiene que ver con la reforma laboral. Sí, bueno, un poco la idea surgió así, con los compañeros de las centrales gremiales, preocupados por lo que puede ser un eventual proyecto que le dé formalidad a lo que de hecho es una reforma laboral que se está produciendo, y además la coyuntura política, que es necesaria toda una reflexión colectiva acerca de lo que está pasando y acerca de las características de este proyecto de gobierno que deja mucha gente afuera, y bueno, eventualmente cuál es el camino que debemos seguir los que pensamos que el año que viene tendría que haber un cambio en la conducción del gobierno nacional, qué es lo que debemos hacer, qué camino debemos recorrer en estos meses para lograr una unidad que nos permita volver a una senda de un país más normal y de una economía que funcione y que le dé a la sociedad una perspectiva de crecimiento y de estabilidad, ¿no? Carlos, el tenor de la reforma que se intenta desarrollar, digamos, ¿cómo afectaría, cómo compromete, digamos, sobre todo a los sectores del trabajo? Sí, yo diría, hablando de reforma, que más que el contenido de la reforma es este espíritu reformista que a veces muchas veces cuando habla del tema reforma le pone un carácter positivo de progresividad. Sin embargo, la palabra reforma en boca de este gobierno tiene un carácter exactamente inverso, ¿no? De regresivo en materia de distribución de la riqueza, regresivo en términos de derechos. No nos olvidemos que ya se aprobó la reforma previsional y la reforma tributaria, dos reformas que han significado un ataque al sistema de seguridad social, y la otra también un ataque al sistema de seguridad social, pero además en beneficio de los sectores más poderosos de la economía. Me refiero a la reforma previsional, que afectó la movilidad jubilatoria, esto es, la forma de actualizar los saberes jubilatorios, que desfinanció al sistema de seguridad social con una extracción muy importante de sus recursos, y por otro lado... Tema que está en la justicia también, porque han habido presentaciones de centros de jubilados que señalan, digamos, que el aumento otorgado, la recomposición otorgada, era mucho menor que con el sistema anterior. Que cuenta ya con un fallo favorable, ¿no? Está pendiente de una apelación. Y luego la reforma tributaria, que eliminó progresivamente una parte importante de las cargas sociales, y eso, más allá de que pueda significar un alivio, pero aclaremos que ese alivio no va a ser para las pequeñas y medianas empresas, tiene un efecto muy, muy mínimo, pero sí ha significado ya
un importante de financiamiento de la seguridad social. Para dar un dato, en un mes ya significa más de 20 millones de recursos fiscales menos, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en términos de déficit fiscal, ahí vamos a encontrar alguna de las razones. Y entonces, en ese escenario, otra vez, aparece la reforma pendiente, la reforma laboral pendiente. ¿Qué es lo que está pasando? Santiago recién lo decía. En realidad, la reforma laboral, que está sometida a muchos dimes y diretes, porque la presentan, no la tratan, seguramente el costo político que tuvo la reforma previsional ha llevado a que la tengan en suspenso, pero mientras tanto, en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, está habiendo un cambio de condiciones laborales. Nosotros llevamos adelante una encuesta de opinión pública y de los trabajadores sobre expectativas, sobre visión y sensaciones de la realidad, y nos ha llamado mucho la atención en esta última encuesta del mes de julio, cómo aparece muy, muy claro el crecimiento de las opiniones en relación a cómo se están modificando al interior de los establecimientos las condiciones laborales, en un sentido regresivo, ¿no? De pérdida de derechos. Con lo cual, lo que estoy tratando de transmitir es que, más allá de la reforma efectiva, ya está habiendo una flexibilidad de hecho, a la que se sumaría un eventual tratamiento de la reforma laboral presentada. Bueno, el gobierno dice en su mensaje que no se puede crear trabajo en las actuales condiciones y sobre todo con la presión impositiva que hay, pero por el otro lado, digamos, hay una necesidad de financiamiento por parte del Estado Nacional, sobre todo, muy importante para cerrar un déficit ahí abierto. Entonces las dos cosas colisionan, ¿no? Van en contra, digamos, de alcanzar ese equilibrio. Sí, digamos por un lado que ese déficit fiscal que alegan es una situación de déficit en la que ellos mismos se han colocado, ¿no? Cuando uno produce una rebaja indiscriminada en las retenciones, cuando uno, pongamos el ejemplo más brutal, la reducción de la incidencia de los subsidios energéticos al uso de la energía, representaban antes un 16% del presupuesto. Ahora representan un 8%. Entonces uno dice, bueno, que bien, podría decirlo, más allá que esto sea puro beneficio de las empresas de energía eléctrica. Ha disminuido el aporte del Estado. El aporte del Estado. ¿Qué ocurre? Que lo que ha crecido de un 7% a más de un 15% son los intereses de la deuda en su incidencia en el presupuesto. Ahí tenemos claro cuál es la orientación de este gobierno, quiénes son los que se perjudican y a dónde va la plata de los que se perjudican. Es decir, se está pagando más por la energía, los tarifazos son de dimensiones, yo creo que todavía no hay demasiada conciencia de qué números se están pagando en materia de energía eléctrica domiciliaria, y que ni hablar en la pequeña y mediana empresa, y eso, lejos de beneficiarse, es pura ganancia para las empresas, porque todavía no hemos visto ni veremos inversiones, pero al mismo tiempo no mejora la ratio que tanto le importa al gobierno en materia de déficit fiscal, porque esa misma plata se está gastando en pagar intereses de la deuda. Santiago, otro de los temas que se van a tratar tiene que ver con el futuro y la coyuntura política y cómo se va a traducir en una propuesta política dentro de poco más de un año, que cuando uno en términos políticos lo analiza es casi decir, bueno, es la vuelta de la esquina, digamos, no queda demasiado tiempo, y uno ve que hay un amplio abanico opositor hoy, muy disociado, muy atomizado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la visión que tienen respecto de esto? Bueno, ahí desde La Pampa, digamos, hay casi un anuncio de adelantamiento de elecciones, por lo tanto, esos tiempos que vos mencionás incluso se acortan más.
y hay un convencimiento claro de que es necesaria una unidad imprescindible de los que creemos que el manejo del Estado, que el protagonismo del Estado en las decisiones que impactan directamente en la sociedad, por lo menos en La Pampa, tiene que seguir en el mismo sentido, más allá de que podamos discutir matices. En ese sentido, hay una muy fuerte voluntad de construcción unitaria, que seguramente se va a dar en los próximos meses, y yo creo, y la invitación a Carlos también tiene que ver con que nos ayude en conjunto también a reflexionar acerca de esto. Yo creo que eso que se está haciendo en La Pampa tiene que también ser parte de un armado unitario nacional que colabore a poder ganar las próximas elecciones presidenciales y cambiar el sentido, digamos, de esta administración. Va a ser un camino que no es fácil, es complejo, hay que consensuar posiciones, pero a mí me parece que es imprescindible hacer ese esfuerzo. Bueno, y en ese camino estamos. Yo creo que se va a lograr, yo creo que hay una voluntad política aquí en la provincia para preservar, digamos, lo que los pampeanos han construido durante muchos años, porque además no me cabe la menor duda que un gobierno de Cambiemos en La Pampa toma 3 decisiones fundamentales para la provincia, perjudiciales: la privatización del Banco Pampa, el achicamiento del SEMPRE y la delegación en nación de la Caja de Seguridad, de la Caja de Jubilaciones, cosa que ni en el peor momento del neoliberalismo de la década del 90 la provincia delegó como otras provincias hicieron. Sí, eso a pesar de que La Pampa tenía una sociedad política, digamos, muy estrecha con el menemismo. Pero eso es como un patrimonio de los pampeanos que cualquier gobierno pampeano siempre preservó. Y entonces ahí hay un peligro real, porque son esas cosas fundamentales las que pueden cambiar y que afectan directamente la actividad comercial, la actividad agropecuaria, la actividad ganadera, la actividad productiva en general, digamos, de la provincia, y la salud y la educación. Entonces me parece que ahí hay un punto a prestarle atención y a tener como un activo que hay que preservar. Y hay que recuperar un gobierno nacional, como dicen algunos compañeros, volver a enamorar a la sociedad con un proyecto que no tiene que ver solo con el eslogan "vamos a volver", porque yo creo que es verdad que hay que volver a ciertas cosas, pero además tenemos que volver mejores, tenemos que volver haciendo, y que además se ha hecho, yo creo que en todo este periodo de 2 años y medio se ha hecho en muchos ámbitos una autocrítica de por qué se perdió, en definitiva, ¿no? Más allá de que también se perdió porque el que estaba enfrente prometió cosas que después no cumplió. Entonces la sociedad tiene derecho también a creer y a equivocarse si le mienten. Pero me parece que hay que hacer un esfuerzo muy importante para construir ese frente común que a nivel nacional recupere el gobierno, ¿sí? Uh-huh. Carlos, ¿es posible, digamos, porque digamos la realidad pampeana con la nacional es como bastante más compleja, ¿no? Sin lugar a duda, pero yo lo escuchaba a Santiago y digo, qué interesante ejemplo que es el de La Pampa, ¿no? En todo sentido, en su virtud y en el riesgo que implicaría un gobierno de Cambiemos. A nivel nacional el riesgo ya lo tenemos en marcha, el tema es a nivel nacional tener la posibilidad y la capacidad de dar una respuesta del tipo de la que se va gestando aquí en La Pampa. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que luego de 2 años, digamos, donde han pasado todas las cuestiones que suelen ocurrir después de derrotas electorales, en términos de autocríticas, de pase de facturas, de recomposiciones,
Me parece que hay en marcha, sí, en eso coincido, un proceso que marcha hacia la unidad. Proceso que viene de la mano de algunos dirigentes, el caso de La Pampa, y otros muchos, pero también viene desde abajo. Yo creo que hay una presión, una tendencia, una idea que viene acumulándose junto con la bronca ciudadana frente a lo que está pasando, que marcha en dirección a exigir, digamos, entre comillas, la unidad, y en el campo de la política y en el campo del movimiento obrero. Yo creo que para confrontar con un gobierno que ha acumulado el poder que ha acumulado, concentrado este gobierno, es absolutamente indispensable que todas aquellas fuerzas que se reconozcan como parte del campo nacional y popular deben trabajar por la unidad. Y lo digo no solamente para lograr que a partir del 10 de diciembre del 2019 nos siga gobernando la derecha en la Argentina, con lo que eso implica en términos de pérdida de bienestar y de derechos, sino también porque creo que vamos a transitar en los próximos días y meses una fuerte tendencia hacia la antipolítica, ¿no? En la idea de todos son iguales, que muchos comunicadores empiezan a instalar, sobre todo los comunicadores que alentaron, que protegieron y que embellecieron esta gestión de la Alianza Cambiemos, frente a una realidad que golpea muy fuerte, no es cuestión de interpretarla ni analizarla, está ahí a la vista, dolorosamente a la vista, empiezan a entrar en esta nueva etapa del desierto, que se vayan todos, digamos. Entonces, frente a eso, me parece que la reacción debe ser más política que nunca, más militancia que nunca, más unidad que nunca, para que este designio, digamos, de confundir, de echarle la culpa a lo que pasa a la política, cuando de verdad, digamos, es la política la única posibilidad que hay para resolver este drama social y económico en el que estamos inmersos, no puede avanzar. Entonces, creo que ese va a ser un elemento también importante que va a empujar hacia una unidad donde yo creo que deberán confluir tanto la mayoría del peronismo como otros sectores, insisto, de otras culturas, de otras trayectorias políticas, pero que sin lugar a dudas forman parte. Hay una larga lista, ¿no?, de nombres, ¿sí?, de precandidatos que pueden llegar a tener quizás a abrigar el deseo, la esperanza de representar este sector de la oposición. Y dentro de esa enorme lista, obviamente que también está la gran pregunta, si Cristina será candidata o no. ¿Qué es lo que usted dice, habiendo sido su ministro de Trabajo? Solamente su ministro de Trabajo. Digo, no es un tema de que uno hable cotidianamente, pero digamos, a mí me parece que está claro que Cristina Fernández de Kirchner, por su volumen, por su presencia, su protagonismo, por el reconocimiento que le dan, le guste o no, todos los sectores, incluso de la oposición, me parece que es una ineludible protagonista del proceso electoral que se abre de cara al 2019. El lugar que ella ocupe, no sé cuál será. No, eso en términos de información, en términos de deseo, de vocación, creo que sería bueno que Cristina fuera candidata, habida cuenta que es quien tiene el mayor peso electoral y el mayor reconocimiento como clara oposición a estas políticas, porque también se trata de eso, ¿no? Creo que es, y también lo dijo Santiago,
creo que es imprescindible tener una clara posición de confrontación con estas políticas antipopulares. Bienvenidos todos aquellos que tengan una postura de reorientar a la Argentina hacia otra dirección. Me parece que el tiempo de cuidar la gobernabilidad o de equilibrios con quienes han producido este desastre social, que se va a agravar, porque todos los datos que tenemos en materia de indicadores sociales son negativos, cuando todavía no han empezado los efectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tema que es muy grave, porque yo no quisiera banalizar esta discusión, quisiera, si me permitís, detenerme un segundo en esto del Fondo Monetario, porque ellos dicen, bueno, ahora la estamos pasando mal, porque pasan cosas. No. Primero, no pasan cosas. Las cosas que pasan por decisiones políticas que ellos han tomado, por un lado. Pero por otro lado, dicen, bueno, pero cuando pase esta crisis, en el 2019 vamos a empezar a crecer. Perdón, en el 2019 es cuando se producen los efectos de las condicionalidades del Fondo Monetario. Entonces, el año que viene vamos a tener que pagar. El año que viene se va a notar la caída de la obra pública, el año que viene es el ajuste en las provincias. ¿De dónde va a surgir el crecimiento? El año que viene se produce un enorme ajuste sobre el sector público que va a implicar más despidos, y cuando hay despidos en el sector público, tengamos claro que eso estimula e incita a los despidos en el sector privado. Con lo cual, el escenario en materia de empleo, de capacidad adquisitiva del salario, va a ser muy negativo el año que viene. Cuando la Argentina no estuvo sujeta al Fondo Monetario Internacional, digámoslo, fue el tiempo en el que recuperamos la administración estatal de la seguridad social mejorando el sistema jubilatorio. Fue cuando recuperamos Aerolíneas Argentinas e YPF para el patrimonio de los argentinos. Fue cuando pusimos en marcha la asignación universal por hijo. Ninguna de estas cosas se hubieran podido hacer si hubiéramos estado sujetos a los dictámenes del Fondo Monetario. Lo digo porque parece no entenderse la diferencia que hay entre la independencia económica en términos del Fondo Monetario Internacional y la sujeción a las condicionalidades del fondo que va a vivir la Argentina. Todavía no las está viviendo. Entonces, para eso me parece que la unidad de los sectores populares es imperiosa y, insisto, viene empujándose desde abajo, inclusive viene empujándose desde el interior. Desde el interior están ocurriendo, por ejemplo, dentro del movimiento sindical es notable como en provincias importantes, en términos de sectores organizados como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ya hay procesos unitarios que superan, ¿no?, lo que está todavía discutiendo la CGT a nivel nacional. Lo pongo como ejemplo porque me parece muy interesante, como me parece muy interesante lo que pasa acá en La Pampa, me parece muy interesante lo que está pasando también en provincia de Buenos Aires en términos de unidad. ¿Cómo debiera darse esa síntesis política en busca de la unidad, según su opinión? ¿Cree que las PASO podría ser una herramienta válida? Habrá que acordar, yo creo que va a haber que acordar también esas reglas. Puede ser las PASO, pueden ser internas, habrá que buscar una forma generosa, amplia, para que todos se sientan contenidos, porque es importante que participen en cualquier mecanismo de elección de candidatos, pero también que continúen después de las PASO, dentro de esa frase en la que el peronismo hace culto pero ejerce poco, que es que el que gana gobierna y el otro acompaña, tiene que ser efectivamente una realidad. Lo que está en juego es muy grande. Lo que está en la opción de hacia dónde se orienta la Argentina es crucial en el 2019 y por eso, como también dijo Santiago y adhiero fuertemente, no se trata de vamos a volver, se trata de volver
a colocar a la Argentina en una determinada dirección y de tener audacia para encontrar las respuestas que la Argentina, las nuevas respuestas que la Argentina tiene que dar a esta crisis y a esta herencia, ahora sí, pesada, que nos va a dejar ese gobierno. En esto de volver o no volver, ¿qué es lo que no debe volver? La cerrazón, probablemente, ¿no? Cierta, yo diría que por ahí explicada del lado de la ofensiva muy fuerte que soportaba el gobierno anterior por parte de los sectores dominantes, pero es cierto que perder el espíritu de frentista, perder el espíritu que la propia Cristina había señalado en el Huracán cuando decía: no pregunten de dónde vienen, pregúntenle si están de acuerdo con la asignación universal, si están de acuerdo con defender el trabajo y la producción de los argentinos, si están de acuerdo en los derechos humanos, en fin. Todos esos, en la medida que estén de acuerdo, no importa quién votaron ni de dónde vienen, todos tienen que estar de este lado. Yo creo que ese es el espíritu lo que tiene que ser dominante en estos tiempos, y eso, sin lugar a dudas, junto con un programa nuevo, un programa que responda, y un programa además que no solamente diga lo que vamos a hacer, sino también lo que no vamos a hacer. Que diga que vamos a derogar la reforma de jubilaciones, pero que también diga que no vamos a, elijan ustedes, cualquiera de las medidas que ha tomado este gobierno. Bueno, muy bien, Carlos, le agradecemos estos minutitos, recordamos la invitación para quienes tengan la chance hoy de acercarse allí al Fortín. Sí, en Santa Rosa. Recordanos la dirección y la hora. 9 de julio al 600 en el Fortín, a partir de las 19 horas. La convocatoria es abierta. La convocatoria es absolutamente abierta, sí, y además vamos a tener un mecanismo después de la intervención de Carlos de participación para poder hacer preguntas y que haya un ida y vuelta para que sea un momento de reflexión colectiva, como te decía. Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias. No, a ustedes de verdad muchas gracias. Allí estábamos dialogando con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación, y con Santiago Ferriño.